Recentment ha arrencat el judici de la trama Gürtel que implica l'escúpula del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, liderada per Francisco Camps. I és que a les comarques valencianes la corrupció política l'hem patida i molt. La trama Gürtel, el cas Taula, NOS, en marxa, els contractes de la Fórmula 1 o la visita del Papa, entre altres. Però per què hi ha certs grups socials que es corrompeixen? I sobretot, quin és el perfil psicològic que hi ha al seu darrere? Avui tenim l'oportunitat de descobrir-ho gràcies al psicòleg de València Ciutat, Martín Julián. Benvinguts a la Comarca Científica. Hola Martín, benvingut a aquest espai d'anàlisi social de les comarques valencianes. Gràcies per estar en la Comarca Científica. Hola Alexis, un placer estar en la Comarca Científica. En primer lloc, Martín, posa'ns en context. ¿Qué es la corrupción y cómo es definís? En primer lugar, la corrupción no goza de un término consensuado en la literatura científica, pero organizaciones como Transparencia Internacional hablan de la corrupción como el abuso de un poder encomendado para un beneficio personal. Esto implica que la corrupción ya no solamente se daría en el sector público, como tradicionalmente se ha sostenido desde postulados economicistas, sino que también se puede dar en el sector privado, como pueden ser, por ejemplo, los casos de espionaje industrial. Quines són les variables socioculturals que explicarien la corrupció? I quins factors organizacionals i psicològics defineixen la conducta corrupta? Algunos de los factores socioculturales que se han estudiado con mayor detenimiento en la literatura científica tienen que ver con la confianza generalizada entre los ciudadanos, es decir, en aquellas sociedades donde hay una desconfianza tanto entre los ciudadanos como hacia la clase política, es mucho más frecuente que ocurran estas conductas corruptas. Si hay además una aceptación de una estructura jerárquica y si además los valores monetaristas están en boga en esa sociedad, es mucho más probable que se den conductas corruptas en el futuro. Por otra parte, también son importantes los valores organizacionales, es decir, la cultura ética de cada organización o otros factores como el sistema de recompensas van a estar influyendo en que un individuo elija cometer una conducta corrupta o no. Y respecto a los factores psicológicos, lo que hemos estado encontrando en la literatura en los últimos años ha sido que, por ejemplo, a medida que aumenta las personas que nos rodean que cometen actos corruptos, es mucho más probable que nosotros tendamos a repetir esas mismas conductas, que la carencia de una conciencia moral acerca de nuestros actos hace que no tomemos conciencia de que lo que estamos haciendo puede ser incorrecto, inmoral, poco ético o incluso están infringiendo la ley, y que incluso existan conductas en las que la persona no evalúe con certeza la probabilidad de riesgo que existe al realizar esa conducta. Todos estos factores comunes pueden estar explicando no solamente la conducta corrupta, sino también la conducta deshonesta que puede prevalecer en último término en la sociedad. Martín, com diries que afecta la conducta corrupta en l'economia d'una societat com podria ser la de València Ciutat? Los niveles de corrupción no solamente tienen efectos y consecuencias a nivel social y político, sino también que tienen consecuencias realmente perjudiciales para la economía. Y estas consecuencias perjudiciales pueden tener que ver con una bajada de las inversiones en un territorio concreto, como puede ser la economía valenciana, porque los inversores huyen de la desconfianza y la corrupción genera altos niveles de desconfianza. También puede alterar las partidas presupuestarias. Recordemos que cuando hablamos de corrupción muchas veces hablamos de dinero que se tendría que destinar para unos fines y no se destina para esos fines, es decir, el dinero que está en una parte es porque falta en otra parte. Y por último, en última instancia, lo que nos han venido diciendo los economistas en los últimos años acerca de las diferentes consecuencias que puede acarrear la corrupción para la economía es que se termina produciendo una distribución desigual de los ingresos, porque aquellas personas que cometen actos corruptos terminan perpetuando un sistema perverso y desigual entre los de arriba y los de abajo, entre quienes más tienen y quienes tienen menos. Des de la sociologia s'han trobat alguns factors inherents que poden ser causants de la conducta corrupta, com és l'associació de l'èxit en els diners o la falta d'una consciència del que és de tots, dels béns públics. Diries que aquestes tendències o aquests factors pertenecen principalment a un determinat grup social? Aunque tradicionalmente se asocia la corrupción a las clases políticas, hay que decir que la investigación nos ha ido demostrando en los últimos años
que la corrupción se puede encontrar en las universidades, en los hospitales o en otras organizaciones tanto públicas como privadas. Esto quiere decir que nadie es ajeno a una conducta corrupta, sino que una vez se dan las condiciones adecuadas, es muy probable que cualquier persona pueda terminar cometiendo un acto corrupto. Martín, entrando un poc més al àmbit de la psicologia, quin diries que és el perfil típic d'un corrupte i existeixen diferents tipus de corruptes? Desde la psicología no se ha estudiado tanto el fenómeno de la corrupción como por ejemplo en el campo de la economía. Por tanto, no podemos hablar de un perfil psicológico de la persona corrupta. Lo que hemos venido demostrando en las investigaciones últimamente es que hay algunos factores que se dan y que están presentes cuando una persona comete una conducta corrupta. Estos factores pueden tener que ver con la baja empatía, es decir, no saber ponerse en el lugar de otra persona hace que seamos más proclives a cometer una conducta corrupta que pueda perjudicar a terceros. La baja aversión al riesgo, lo cual significa que son personas que no temen al riesgo, no temen ser atrapadas por cometer una conducta corrupta. Y por último, pero no por ello menos importante, lo que estamos descubriendo es que existen personas que cometen actos corruptos sin saber que están cometiendo un acto corrupto. Esto se ha venido denominando de diferentes maneras, pero la más común es la baja conciencia moral. Es decir, si ni siquiera sabemos que estamos cometiendo una conducta corrupta, es muy poco probable que vayamos a cambiar ese comportamiento. Por tanto, un poco para concluir con tu pregunta, lo que te diría es que más que un perfil psicológico de personas, lo que nos encontramos es condiciones facilitadoras que hacen que las personas cometan o no conductas corruptas. Quins són els diferents tipus de conducta corrupta? I Martín, si tingués que destacar uno de la política valenciana, quin seria? Al tratarse de un fenómeno tan complejo e importante como la corrupción, existen múltiples tipos de conductas corruptas. Algunas de las más comunes son el favoritismo, el fraude, el soborno y la malversación. El favoritismo, como la propia palabra indica, tiene que ver con elegir una persona por motivos que no tienen que ver con sus méritos, sino con motivos que tienen que ver con filias o con motivos poco claros a la hora de escoger esa candidatura. El soborno tiene que ver con el pago dado o recibido en una transacción y tiene como finalidad encontrar un beneficio personal. El fraude tiene que ver con la manipulación de la información, la extorsión de los procedimientos para poder conseguir aquello que se desea y que está al margen de la ley. Y por último, la malversación tiene que ver con destinar el dinero que se había pactado para un objetivo, destinarlo para otro objetivo completamente diferente y que tiene que ver con objetivos personales. Si tuviera que inclinarme por cuáles son las conductas corruptas más frecuentes, te diría que a nivel mediático la malversación sin duda alguna sería una de las más comunes, pero sin embargo en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, vemos conductas mucho más lesivas que no se ven porque no tienen esas consecuencias monetarias tan importantes como pueden tener la clase política y que tienen que ver con el favoritismo, es decir, con la adjudicación de diferentes puestos con motivos que no tienen que ver con la candidatura o con un sistema meritocrático, sino con motivos más bien personales. Sol dir-se que la millor cura és la prevenció. Existeixen alguns tipus de prevencions per a la conducta corrupta? Por supuesto, la prevención de la corrupción es realmente importante y tiene que ver con diseñar e implementar mecanismos adecuados, eficaces y eficientes. Lo que ha demostrado la investigación es que la prevención de la corrupción tiene que dirigirse, por un lado, a la educación temprana, a la educación de la ciudadanía en cuanto a qué consecuencias negativas acarrea comportarnos de manera corrupta, ya sea a nivel social, a nivel cultural o a nivel económico. Por otra parte, dentro de las organizaciones cada vez se está implantando más un reforzamiento de un código ético, que en muchas organizaciones ni siquiera existe, y un código ético que penalice aquellas prácticas fraudulentas dentro de las organizaciones, ya sean públicas o privadas. Y por último, pero por supuesto no por ello menos importante, tiene que haber un fuerte refuerzo, un fuerte reforzamiento de aquellos mecanismos de protección para aquellas personas que dan la voz de alarma cuando ven una conducta corrupta a su alrededor. Lo que nos hemos encontrado en los últimos tiempos es que muchas personas que dan la voz de alarma luego son perseguidas, luego se les cierran las puertas para futuras oportunidades laborales y todo esto lo que hace es prevenir a aquellas personas en un futuro que realmente tenían pensado dar esa voz de alarma, hacérselo pensar dos veces, ya que las consecuencias negativas de dar la voz de alarma son mucho mayores que callarse y tolerar esa conducta corrupta que se está cometiendo. Martín, moltíssimes gràcies per analitzar la corrupció des d'un punt de vista tan inusual com és la psicologia social. Gràcies i fins pronte.
Espero haber contestado con la mayor claridad posible las preguntas que me has planteado en la entrevista y una vez más, para despedirme, me gustaría agradecerte tu invitación a la Comarca Científica. I a vosaltres també, moltes gràcies per veure el vídeo, espero que compartiu en les xarxes socials i vos anime a que feu clic en el logotip de la Comarca Científica per a subscriure-vos al canal de YouTube i poder rebre més vídeos com aquest, més anàlisi social de les comarques valencianes. Moltes gràcies i fins a la pròxima.